Ya, súper. Bueno, creo que debería estar grabando ya. Ya, comencemos. Entonces, vamos a comenzar por el primer ejercicio, que es el 1A. ¿Qué nos dice el ejercicio? Es 2 partido en x menos 1 menor que 3. Ya. Primero que todo, para todos los tipos de ejercicios de inecuaciones, por lo general van a haber restricciones. ¿Cuáles son las restricciones principales, por ejemplo? No sé, raíces cuadradas no pueden ser negativas el argumento, los denominadores no pueden ser cero porque si no se echa a perder todo el sistema. Eh, Más que nada es esa. Eso es lo que vamos a ver durante el curso, así que más que nada esas van a ser las restricciones que vamos a tener en la mayoría de ejercicios. ¿Ya? Entonces, principalmente en este ejercicio vamos a tener solo una restricción. ¿Ya? Que va a ser que x menos 1 tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Esto más que nada para que toda la parte del denominador no se nos indefina. ¿Qué quiere decir que x menos 1 sea menor que 0? O sea, distinto de 0, que x tiene que ser distinto de 1. ¿Ya? Y en base a eso vamos a empezar a trabajar eh, con la ecuación completa. Entonces, vamos a correr un poquito por el lado. Ahí. Ahora bien, por lo general las inecuaciones nos interesa más que nada trabajar con el cero, ¿ya? Porque el cero es un punto central y es una buena forma, un buen punto de referencia, más que nada. Entonces, no nos interesa trabajar con una desigualdad donde haya un 3, ¿me entienden? Y idealmente tiene que haber un cero. Entonces lo que vamos a hacer va a ser tirar este 3 restando hacia el otro lado y vamos a tener que 2 partido en x menos 1 menos 3 tiene que ser menor que 0. Bien, tenemos que igualar denominador, entonces vamos a tener que x menos 1 va a ser el denominador común. Ahí sí. Vamos a tener 2 menos 3 por x menos 1. ¿Entienden por qué es el menos 3 por x menos 1, cierto? Sí. Sí. Sí, ya, súper. Y esto es menor a 0. Completamos lo que tenemos en el numerador. 2 menos 3x más 3. Rápido. Partido en x menos 1 menor a 0. Esto nos va a dar 5 menos 3x partido en x menos 1 menor a 0. Ya. Ahora, a partir de este punto, como tal, no se puede hacer más, pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque significa que podemos empezar a trabajar con lo que son los puntos críticos. ¿Ya? Entonces, vamos a poner puntos críticos. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos críticos? Más que nada cuando tanto denominador como denominador se hace 0. ¿Ya? En este caso vamos a tener 5 menos 3x igual a 0. ¿Cuándo esa ecuación se hace 0? Bueno, si nosotros empezamos a desarrollar, el x pasa al otro lado positivo y el 3 pasa dividiendo. Entonces, esto va a ser 5 tercios. Y por otro lado, el x menos 1 igual a 0. Entonces, el x es igual a 1. Ya, tenemos que tener en consideración estos puntos críticos que son más que nada cuando... No, ahí. Más que nada cuando las expresiones tanto del numerador como del denominador se nos van a hacer 0. Ahora bien, el siguiente paso, el maravilloso paso, es hacer nuestra tabla de signos.
Entonces vamos a tener como punto crítico el del menos infinito al 1, de este al 5 tercios y después al más infinito. Vamos a hacerlo bonito. Ahí sí. Para que se entienda bien. Ya. Acá al costado van tanto numerador como denominador. Entonces, nos tenemos que tomar un valor cualquier sea entre el menos infinito y el 1. Puede ser arbitrario, pongámosle el 0. ¿Qué pasa? Si x toma el valor de 0, 5 menos 3x me va a dar positivo y el x menos 1 me va a dar negativo. Valor entre el 1 y el 5 tercios. 5 tercios es como 1,66 periódicos, si mal no recuerdo. Entonces pongamos 1,5. 1,5. ¿Qué pasa? Si x toma el valor de 1,5, en nuestra expresión de 5 menos 3x vamos a tener 5 menos 1,5 por 3 es 4,5. 1 menos 4,5 me va a dar positivo. Y abajo me va a dar positivo también. Y un valor cualquier sea acá, póngale, no sé, 5. Entonces vamos a tener 5 por 3 son 15. 5 menos 15 me va a dar negativo. Y acá me va a dar positivo. Ya, ahora que tenemos hecha principalmente en nuestra tabla, tenemos que hacer hacia abajo el tema de los signos. Entonces, positivo con negativo me va a dar negativo, positivo con positivo me va a dar positivo y negativo positivo me da negativo. Ya. Tenemos los signos correspondientes a cada parte de la ecuación. Ahora, el ejercicio nos pide que la expresión sea menor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que idealmente los valores tienen que ser negativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Nos interesa saber todos los valores que están acá, metidos en este intervalo, o sea, entre el menos infinito al 1, y los que están a este otro lado, que son los del 5 tercios hasta el infinito positivo. Bien, entonces, vamos a decir que, por lo tanto, x debe pertenecer a menos infinito al 1 unido con 5 tercios al más infinito. Ya. Ahora tenemos que ver el tema de los intervalos, porque el ejercicio nos dice que tiene que ser estrictamente menor a 0. Entonces, ¿qué pasa? En la tablita, si nos fijamos, en el 5 tercio, la expresión del numerador se nos hace 0. Y en el 1, la expresión del denominador se nos hace 0. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, en la tabla nos van a decir específicamente cómo van a ir nuestros intervalos. ¿Ya? En ese caso, los infinitos nunca se toman. Siempre se toman como intervalos abiertos específicamente. Y nuestro tema es acá, en el 1 y en el 5 tercios. Como dice que tiene que ser menor estricto a 0, no se tienen que considerar estos puntos ya que se hace 0. Además, también tenemos el tema de la restricción. O sea que menos el 1. Ahora bien, le quito el 1, pero si nosotros nos damos cuenta, en nuestra expresión que sacamos acá, no está incluido el 1 tampoco, porque se nos hace 0. Entonces, ahora nosotros damos la respuesta completa, que sería x pertenece. Puede ser un poco como
un poco tonto como poner estas cosas, pero es importante que ustedes tengan la costumbre de hacerlo en todos los tipos de ejercicio. ¿Por qué? Porque puede que en algún momento les toque un ejercicio que, no sé, intervalo sea del 0 al 10, por ejemplo, pero que según la restricción a uno le diga que no se puede el 5. Entonces, en ese caso específico, tendría mucho sentido hacer esto. ¿Por qué? Porque, no sé, quedaría como que X debe pertenecer al 0 al 10, por ejemplo, y le quitamos el 5. En ese caso, la respuesta correcta sería que X pertenece del 0 al 5 unido con el 5 al 10. Ahí, sí, está bien. ¿Me entienden? Entonces, puede que esta parte sea algo como tonto hacerlo, pero es importante que tengan la costumbre de hacerlo, porque puede que en algunos ejercicios sea relevante esto. ¿Ya? Entonces, bueno, como dijimos, se le quita el -1, pero nuestro intervalo ya de por sí quita el -1. Entonces, la respuesta correcta sería exactamente la misma. 5/3 al más infinito. Y ahí tendríamos listo el primer ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que no entendió. ¿No? Si hay mucho silencio, yo voy a considerar como que no. No, todo bien. Ya, súper. Ya, súper, súper. Ok, vamos a hacer el otro. ¿Qué nos dice este? Nos dice que 4 partido en x más 3 tiene que ser mayor o igual a mayor a 1 partido en x menos 2. Ya. Como en todos los ejercicios de inecuaciones, lo primero que se tiene que hacer son sacar las restricciones. Entonces, nuestras restricciones van a ser que x más 3 tiene que ser distinto de 0 y que x menos 2 también tiene que ser distinto de 0. Entonces nos va a dar que x tiene que ser distinto de menos 3 y acá que x es distinto de 2. ¿Ya? Entonces eso nos asegura más que nada que no se nos haga 0. Ahora, empecemos a trabajar. Como yo les dije en el ejercicio anterior, a nosotros nos interesa comparar siempre con el 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ese caso? Toda la expresión que está acá la vamos a pasar restando, ¿ya? Para que tengamos el 0 que a nosotros nos interesa trabajar. Entonces vamos a tener 4 partido en x más 3 menos 1 partido en x menos 2. Y todo esto mayor o igual que 0. Ahora bien, tenemos que juntar los denominadores y el factor común en este caso de los denominadores va a ser simplemente la multiplicación, que sería x más 3 por x menos 2. Ahora, a nuestra primera expresión, nuestra primera expresión, su denominador. ¿Qué es lo que le falta para que tengamos la expresión que está acá abajo? En este caso, sería el x menos 2. Entonces, nosotros se los vamos a multiplicar. X menos 2 menos 1 por la expresión que nos falta para completar el denominador, que sería el x más 3.
Que acá en este caso como es 1, no es necesario ponerlo. Y toda esta expresión mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, resolvemos lo que tenemos en el numerador. Vamos a tener 4x menos 8 menos x menos 3. Y el numerador sigue tal cual. X más 3, x menos 2. Ya. Ahora, ¿por qué no estoy trabajando o por qué no estoy desarrollando, más bien dicho, el denominador? Porque como tal ya tengo la expresión lo más simplificada posible. ¿Ya? Si yo me pongo a desarrollar lo que es el denominador, voy a llegar a una cuadrática y para resolver la cuadrática hay que trabajar con el menos b más menos la raíz de qué sé yo, ya. Eso, si ustedes lo hacen, lo pueden hacer si quieren para la demostración, pero si ustedes lo hacen, van a llegar simplemente a los valores que están acá. Entonces, no es efectivo trabajar. Si ya tenemos la expresión lo suficientemente simplificada, no es necesario trabajar. Entonces, ahora, la expresión correcta nos quedaría 4 menos 1 son 3x menos, y menos 8 menos 3 es menos 11. Y esto partido en x más 3 por x menos 2. Todo esto mayor o igual que 0. Ya. Ahora, como ya no se puede seguir desarrollando la inecuación, vamos a los puntos críticos. Puntos críticos. Acá me faltó marcarlo con esto para que no se nos pierda. Yo recomiendo que marquen las restricciones y los puntos críticos porque por lo general a los estudiantes se les olvida. Después cuando hacen la solución se les olvida el tema de las restricciones y igual son puntos extra. Por lo general se toma en cuenta más que nada el desarrollo, pero la respuesta final es parte del puntaje que no sé, serán unos 5, 10 puntos que son puntos que sirven, ¿ya? Así que yo recomiendo que los marquen para que los tengan en consideración. Entonces, 3x menos 11 tiene que ser igual a 0. Esto va a ser que 3x igual a 11. Esto quiere decir que x va a ser igual a 11 partido 3. Y después tenemos el x más 3 igual 0 y el x menos 2 igual 0. Que acá sería x igual a menos 3 y x igual a 2. Y marcamos esta cosa. Ya, ahora tenemos que hacer esa tabla. Esta tabla va a quedar un poquito más grande porque son 3 puntos críticos los que tenemos que evaluar. Entonces, vamos a tener el menos infinito. El valor menor acá es el menos 3. El menos 3. Después vendría el 11 tercios, es como un 3, y algo. Así que vendría el 2. Y después vendría el 11 tercios. Y después el más infinito. Ya. Y ya. Y ya. Entonces, nuestra primera ecuación que nos interesa evaluar es el 3x menos 11. El otro que nos interesa es el x más 3. Y el último es x menos 2. Ya. Ahora,
empecemos con los valores. Un valor entre el menos infinito y el menos 3. Podría ser el menos 5, para que sean valores fáciles. Entonces, ¿qué valor toma la parte de arriba? Sería menos 5 por 3 me da menos 15 y menos con menos es menos. Así que ahí, me queda menos. Abajito me va a quedar menos y acá me queda menos también. Entre el menos 3 y el 2, pongamos el 0, que es fácil de ver. Entonces, acá me quedaría en negativo, acá me quedaría en positivo y acá en negativo. Entre el 2 y el 11 tercios dijimos que es 369, 3 entero, 3 2 tercios creo que es. Y eso es 3,66. Entonces podemos tomarnos el 3. Acá nos va a dar 3 por 3, 9, menos 11, me va a dar negativo. Acá me va a dar positivo y acá me va a dar positivo. Y acá, bueno, acá puede ser cualquier valor, pongamos el 5. 5 por 3, 15. 15 es mayor que 11, así que me va a dar positivo, acá me da positivo y acá me da positivo. Ya. Entonces, quería la parte final. Menos con menos me da más y más con menos es menos. Negativo. Menos con más es menos y menos con menos es más. Positivo. Menos con más es menos con más, menos. Y acá está todo más. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nos pide la ecuación? Que sea mayor o igual que 0. Ahora, ¿dónde o cuáles son los puntos donde cada parte se nos hace 0? La primera en el 11 tercios, la segunda acá en el menos 3 y la tercera en el 2. Entonces, a nosotros nos interesa, dijimos, estos que están acá. Ya. Entonces, sería que x pertenezca a del menos 3 al 2 unido con del 11 tercios al más infinito. Dijimos que los infinitos no se toman. Queremos que sea mayor o igual que 0. Entonces nos importa considerar el 0. Entonces vamos a considerar este y este lo vamos a considerar. ¿Por qué lo vamos a considerar? Porque quiero que tome relevancia el tema de las restricciones, ¿ya? Entonces, le vamos a quitar las restricciones, que en este caso sería el menos 3 y el 2. Entonces sería menos el menos 3,2. ¿Ya? Cuando se hacen estas cositas de acá, significa que los valores que van dentro son unitarios. O sea, no es como que sea del menos 3 al 2, sino que va a ser específicamente el menos 3 y específicamente el 2. ¿Ya? Entonces, ahora respuesta final. Por lo tanto, x va a pertenecer a, si nosotros quitamos el menos 3 y el 2, este primer intervalo nos va a quedar abierto. Menos 3 al 2 unido. Este está perfectamente bien, así que lo podemos poner como intervalo cerrado al más infinito. Ya que abierto. Y ahí ya tendríamos completado nuestro segundo ejercicio. Y como tal, casi todos los ejercicios de inecuaciones, cuando no tienen cosas raras como raíces cuadradas, cosas así, valor absoluto, se resuelven de la misma manera. Restricción, reducir la inecuación, puntos críticos, evaluamos y respondemos. Y estaríamos listos con los ejercicios de inecuaciones normales. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este ejercicio. Yo no. Ya, ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, voy a tomar ese silencio como un no. Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Tenemos
2x menos 1 en raíz y esto menor a 5. Ya. Con las raíces cuadradas es importante considerar que el argumento que va dentro de la raíz tiene que ser idealmente positivo. ¿Por qué? Porque si es negativo, nos iríamos a los números imaginarios. ¿Ya? Entonces, a estas alturas del curso, creo que no han trabajado con números imaginarios y creo que no los harán, si mal no recuerdo, pero a nosotros siempre nos va a interesar trabajar en los reales. ¿Ya? Entonces, como nos interesa trabajar en los reales, no queremos que el argumento de la raíz sea negativo. ¿Ya? Así que en ejercicios de raíz, las restricciones principalmente van a ser lo que esté dentro de la raíz. ¿Ya? Entonces, la restricción. A nosotros nos interesa entonces que lo que está acá adentro sea positivo, o sea, sea mayor o igual que 0. Entonces vamos a tener 2x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Esto quiere decir entonces que x tiene que ser mayor o igual que 1/2, ¿sí? Porque el menos 1 pasa sumando y el 2 pasa dividiendo. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Ahora que con esto definimos que lo que va a estar dentro de la raíz tiene que ser positivo, si ustedes recuerdan, si hacen un poquito de memoria, el gráfico de la raíz, vamos a tener como algo así. Como algo ahí. Y algo así. El de la raíz es como así. ¿Ya? Entonces, como nosotros estamos trabajando en la parte positiva, debido a la restricción, se cumple esto. Si tengo dos valores diferentes, mayores que 0, póngase A y B, si yo elevo todo esto al cuadrado, voy a tener que 0 va a ser menor a cuadrado y a cuadrado va a ser menor a b cuadrado. Y esto es muy fácil comprobar, es simplemente dándose dos valores arbitrarios, o sea, cualquiera. Póngase, no sé, el 2 y el 4, ¿ya? Si yo tomo el 2 y el 4, yo puedo decir que 2 es menor a 4 y que 2 es mayor que 0. Si yo elevo al cuadrado, voy a tener que 0, 2 por 2 es 4 y 4 por 4 es 16. Entonces, se cumple para todos los positivos, siempre. ¿Ok? Entonces, como nosotros estamos trabajando con eso, ahora es cuando nosotros en nuestra inecuación podemos elevar al cuadrado para sacarnos esa raíz. ¿Ya? Entonces, voy a escribir nuevamente la expresión. Ya la escribí. Voy a elevarla al cuadrado para sacarme la raíz cuadrada y voy a obtener 2x menos 1 tiene que ser menor a 5 por 5, 25. ¿Ya? Entonces, si sigo desarrollando, 2x tiene que ser menor a, ese pasa sumando, 26. Entonces, x tiene que ser menor a 13. Ya, entonces, tengo acá esto y tengo esto que está acá. Ya, entonces, ¿qué me dice esto? A priori, tengo que x, voy a decirlo mejor abajo para que tenga continuidad. X debe pertenecer a desde el menos infinito al 13 con la intersección de nuestra restricción. ¿Ya? Acá dijimos que tiene que ser estricto, así que este es abierto y este tiene que ser del 1/2 al más infinito y este es mayor o igual, así que se toma. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos interpretar esto?
otra forma en la que se puede interpretar es con el tema de el gráfico. Como un pequeño gráfico, que creo que también se lo han visto en clase, que es este. Por ejemplo, acá. Póngase que acá está el 1/2 y acá está el 13. ¿Ya? ¿Qué me dice el primer intervalo? Del menos infinito al 13, que yo el 13 no lo tomo, o sea, es un circulito abierto, y me tiro para el lado, hacia el menos infinito. ¿Cierto? Y el otro intervalo me dice que tengo que tomar el 1/2, o sea, con negrito, y me tengo que ir hacia el más infinito. Y esto es así. Hacia allá. Ahora, ¿cuál es el intervalo en el que las dos condiciones se intersectan en este caso? Sería todo lo que está acá adentro. Entonces, ahora nosotros podemos dar la respuesta final, la cual sería, por lo tanto, x debe pertenecer a del 1/2 hasta el 13, pero el 1/2 intervalo cerrado y el 13 intervalo abierto. Y ahí ya tendríamos finiquitado el ejercicio. Este es bastante sencillo porque la condición no es tan complicada, ¿ya? Y por lo general siempre van a ser así. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Yo no. Ok. Ok. Entonces hagamos el siguiente. ¿Cuál es? 12. ¿Qué nos dice el 2e? X cuadrado más 3 raíz tiene que ser menor a x menos 3 en raíz. Ya. Ahora, en este caso tenemos una particularidad, la cual es que esta expresión que está en el lado izquierdo siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Por definición, el x cuadrado es positivo, es mayor a 0, mayor estricto que 0. Pero ¿qué pasa si nosotros les agregamos el 3? Mira, se lo voy a escribir para que lo entiendan. El x cuadrado por definición es mayor a 0. Si nosotros le agregamos un más 3, vamos a tener que x cuadrado más 3 va a ser por definición mayor que 3. Entonces, no importa el valor que nosotros tomemos en esa parte específica de la expresión, siempre vamos a obtener un número positivo. O sea, no sé, si ustedes piensan en el menos 1.000.000 no sé cuántito, si tú lo elevas al cuadrado, se va a hacer positivo, más 3 va a seguir siendo positivo. Entonces, al menos en esa parte, no tenemos por qué tener alguna restricción, ¿ya? Ahora bien, no así el otro lado, que el otro lado tenemos x menos 3. Entonces, ahí tenemos la restricción. Que sería que x menos 3 tiene que ser mayor a 0, ¿cierto? Mayor o igual, perdón. Mayor o igual que 0. Entonces, vamos a tener que x tiene que ser mayor o igual que 3. Listo. Tenemos nuestra restricción y la marcamos para que no se nos olvide. Ahora, entonces, empezamos a trabajar con la inecuación. Ya. Vamos a elevar todo esto al cuadrado y vamos a obtener que x cuadrado más 3 tiene que ser menor a x menos 3. Nuevamente nos interesa trabajar con el 0, entonces vamos a correr lo que está a la derecha hacia la izquierda. Vamos a obtener x cuadrado, este x positivo pasa restando, menos x, y este negativo pasa sumando, más 6.
Y todo esto tiene que ser menor a 0. Fíjense que nos queda una ecuación cuadrática. Y si ustedes saben, las ecuaciones cuadráticas son parábolas. ¿Ya? Así que veamos qué sucede. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es ver el tema del discriminante. ¿Ya? Porque eso nos va a decir específicamente si en nuestro gráfico, por ejemplo, está tocando en un solo punto a la gráfica, al eje X, perdón, en 2 puntos al eje X, o simplemente no se está tocando el eje X. ¿Ya? Eso dependiendo de los valores que tenemos, que tome el discriminante. Entonces, si nosotros evaluamos el discriminante, ¿qué vamos a obtener? El discriminante es el b cuadrado menos 4ac, que sería entonces el b cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 6. ¿Qué sucede acá? Que este discriminante nos va a dar negativo. ¿Ya? Fíjense que 4 por 6 es 24, entonces va a dar 1 menos 24, y esto nos va a dar menos 23. Y esto es negativo. ¿Qué nos quiere decir que el discriminante sea negativo? Que nuestra parábola jamás va a tocar el eje X. ¿Ya? No importa el valor que tenga, nunca va a tocar, perdón, el eje X. Y también, lo otro que tenemos que tener en cuenta es hacia dónde se abre nuestra parábola, ¿ya? Si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. La forma de saber eso es el signo que toma el elemento que esté al cuadrado, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos un x cuadrado positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra parábola se va a abrir hacia arriba. Si nosotros hubiésemos tenido, por ejemplo, menos, para que se vea, menos x cuadrado, por ejemplo, menos x más 6, el mismo caso, ¿qué hubiese pasado? Nuestra parábola se hubiese abierto hacia abajo, ¿ya? Entonces, según esta información que reunimos, tenemos que nuestra parábola se abre hacia arriba, y además nuestra parábola jamás va a tocar el eje X. Entonces, si nosotros vamos a hacer un gráfico, por ejemplo, este el eje X, este el eje Y. Ya. Nosotros dijimos que nuestra parábola se abre hacia arriba y jamás va a tocar el eje X. Entonces, sí o sí, tiene que ser de esta forma. Una parábola, no sé, así. ¿Por qué? Si nuestra parábola hubiese estado por debajo del eje X, hubiese ocurrido esto. ¿Ya? Toca 2 puntos de la recta. Y nosotros ya vimos que por el discriminante no hay posibilidad de que toque la recta. Entonces, volviendo a lo que dije anteriormente, si hubiésemos tenido un negativo en el x cuadrado, nuestra parábola se hubiese abierto hacia abajo. Entonces, ahí sí tendría sentido que esté en esta zona de acá. Pero como no es el caso, es algo así. ¿Ya? Que no toca el eje X. Pero entonces, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Porque lo que nos están pidiendo es que la cuadrática tome valores negativos. Pero nosotros estamos viendo que según el discriminante y según la ecuación, nuestra parábola jamás va a tomar valores negativos. Siempre va a tomar valores por sobre el cero. Entonces, no hay posibilidad de que tome algún valor negativo. ¿Y esto qué provoca? Que caigamos en un conjunto vacío. O sea, la argumentación sería, por lo tanto, X pertenece al conjunto vacío. ¿Qué quiere decir conjunto vacío? Que no hay respuesta posible para el ejercicio. ¿Ya? Esos son como cositas que hay que fijarse bien, porque, no sé, si ustedes hubiesen resuelto quizás
la ecuación completa del menos b más menos, todo eso, la raíz le da negativo, entonces empieza a trabajar con números imaginarios, qué sé yo, entonces no llegaría a ningún lado, ¿ya? Así que es importante tener en consideración siempre estas cosas, los mensajes que te está dando el ejercicio, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda, esto igual fue como cortito, pero es importante lo que nos dice, que es más que nada el tema de el gráfico, el discriminante. No sé si alguien tiene alguna duda. No, Ya. Ya, entonces nos vamos a ir ahora con el siguiente ejercicio. ¿Será acá? Que es. Este era el 2. Este es un ejercicio sacado de un certamen anterior, ¿ya? Así que no va a estar en la guía. Tengo entonces x cuadrado más 4 por el valor absoluto de x más 2 menos el valor absoluto de x menos 1 y dividido en el valor absoluto de x cuadrado más x menos 6. Todo esto tiene que ser menor a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? En los ejercicios en los que hay valores absolutos, lo que por lo general se hace es tomar casos. Ya, por ejemplo, no sé, si a ti te piden que el valor absoluto de x más 1 tiene que ser. Bueno, no voy a escribir. Perdón. Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, el valor absoluto de x más 1 tiene que ser igual a, eh, o, o, no sé, menor a 3. Lo que nosotros tenemos que hacer en estos tipos de ejercicios es tomarnos casos. ¿Cuáles casos? Si es que el valor absoluto es positivo o si el valor absoluto es negativo. En estricto rigor, si es que el argumento es positivo o si es que el argumento es negativo. Entonces, acá tenemos el tema de los casos, que sería, si el valor absoluto es positivo, se queda como x más 1 menor que 3, entonces, no sé, el x se pasa restando, menor a 2. El otro caso, si es que sería negativo, lo que sucede es que se le coloca un menos a la expresión, ¿ya? Entonces tendríamos que menos x menos 1 tiene que ser menor a 3, el 1 pasa sumando, entonces me va a quedar 4, y este me invierte, el negativo pasa hacia el otro lado, y esto me invierte el sentido. ¿Entienden? Así se trabaja con los valores absolutos, con casos, si es que es positivo y si es que es negativo. ¿Ya? Entonces, vamos con el ejercicio. A considerar, si nosotros empezamos a analizar el ejercicio, tenemos que en el numerador tenemos un regalito, un regalito, el cual sería esta expresión que está acá. ¿Por qué? Esa expresión va a ser siempre positiva, ¿ya? Entonces, la podemos obviar, ¿ya? No nos interesa porque no nos va a cambiar el signo. A nosotros nos interesa que los valores que tome x, o la inecuación completa, tiene que ser negativa. Entonces, si eso va a ser siempre positivo, a nosotros no nos va a cambiar el signo, ¿ya? No así lo que tenemos ahí. No así lo que tenemos acá arriba y lo que tenemos acá abajo, ¿ya? Así que, vamos a ir con las restricciones. Vamos a ir con las restricciones. Las cuales serían que lo que está acá abajo en el argumento
tiene que ser, perdón, en el denominador tiene que ser distinto de 0. O sea que el x cuadrado más x menos 6 tiene que ser distinto de 0. Esto es, si nosotros factorizamos, números que sumados me den 1, multiplicados me den menos 6, es el 3 y el menos 2. X más 3, x menos 2. Curiosamente es el mismo caso de recién del ejercicio. ¿Ya? Entonces, para que esto sea distinto de 0, solo hay dos casos. Que toda esta primera expresión de acá sea distinto de 0. Entonces, x más 3 distinto de 0, x tiene que ser distinto de menos 3. Y que x tiene que ser distinto de 2. ¿Ya? Esas van a ser nuestras restricciones. Uy, qué chiquito. Ahí sí. Esa y esta de acá. Ya. Ahora que nosotros tenemos nuestras restricciones, podemos empezar a descartar cosas, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, no nos interesa trabajar con esto, porque, como dijimos recién, siempre va a ser positivo. Y tampoco nos va a interesar trabajar con esta parte que está acá abajo. ¿Por qué? Porque nosotros, a la hora de terminar el ejercicio, vamos a considerar que nuestras restricciones, o sea, vamos a considerar nuestras restricciones. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros no vamos a alterar el ejercicio. No sé si se me entiende. O sea, si nosotros consideramos las restricciones, lo que esté en el denominador, primero, no nos va a dar 0 y segundo, no nos va a cambiar el signo. ¿Ya? Entonces, en base a eso, lo único que nos queda considerar para ver si es que esta ecuación nos va a dar un valor negativo sería toda esta parte que está acá arriba. Así que con esa es la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a tener x más 2 en valor absoluto, sí, menos el valor absoluto de x menos 1. Y todo esto tiene que ser menor a 0. ¿Ya? Entonces, como tiene que ser menor a 0, vamos a evaluar nuestros puntos críticos. ¿Cuáles serían? Los cuales serían puntos. Los cuales serían cuando el x más 2 es igual a 0 y el x es igual a 0. Entonces acá vamos a obtener x igual a menos 2. Tenemos el punto crítico y el segundo punto crítico. Así que ahora toca hacer la tablita. Vamos a irlo ahí. Sí. Vamos a hacer la tabla que irá del menos infinito. Va a tomar el menos 2, el 0 y el más infinito. Ahí sí. Ahí. Acá. Acá. Ya. Y vamos a trabajar con el x más 2 y el x. Entonces, un valor cualquiera entre el menos infinito y el menos 2, pongamos el menos 3. Menos 3 más 2 me va a dar negativo y acá me va a dar negativo. Acá pongamos el menos 1, acá me va a dar positivo y acá me va a dar negativo y acá, no sé, cualquiera, el 5. Acá me va a dar positivo y acá me va a dar positivo. ¿Ya? Ahora bien, como yo les dije,
el tema de los valores absolutos son en casos. Entonces, esta tabla tiene un sentido un poquito más diferente a lo que vimos en los primeros ejercicios. ¿Por qué? En los primeros ejercicios a nosotros nos interesaba más que nada como los signos de las expresiones, ¿ya? Acá vamos a considerar cada signo como independiente, ¿ok? Si no entienden un poquito, ahora lo vamos a ver. El cual sería, por ejemplo, el caso 1. ¿Qué nos dice el caso 1? X pertenece a nuestro intervalo entre el menos infinito y el menos 2. ¿Ya? Sería menos infinito, menos 2. Este no se toma, este sí se toma. Entonces, en este caso, nosotros vemos que el x más 2 toma un valor negativo y el x también toma un valor negativo. Entonces, si nosotros volvemos a nuestra expresión, acá debería cambiarse a menos, menos x más 2. Esta expresión sería menos el menos x y el resto de la expresión quedaría tal cual, porque ya son términos independientes. Entonces, escribamos eso acá abajito. Caso 1, entonces, nos va a quedar menos el x más 2 menos x, ay qué feo, menos x menos 1 menor a 0. ¿Ya? Si nosotros resolvemos, nos va a dar menos x menos 2 más x menos 1 menor que 0. ¿Ya? ¿Qué va a suceder acá? Este x positivo se me va a ir con el x negativo. Y vamos a tener que, y nos vamos a quedar finalmente con menos 2 menos 1, menos 3 menor a 0. Y esto es una verdad, está correcto. ¿Ya? Así que lo vamos a considerar para nuestra respuesta final. Ahora, el segundo caso. El caso 2. ¿Qué nos dice el caso 2? Es cuando el x pertenece al menos 2 y al 0. Le puse acá un intervalo abierto. Le puse un intervalo abierto porque anteriormente en el caso 1 lo consideramos al menos 2. Así que ahora en este caso no lo tenemos que considerar. ¿Ya? Entonces, en este intervalo, ¿qué nos dice nuestra tablita? Que el x más 2 toma valor positivo y el x solito toma un valor negativo. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a trabajar. Dijimos que el x más 2 queda tal cual, x más 2, menos, este cambia a negativo, menos x, menos 1 menor a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? X más 2, eso lo podemos hacer al tiro. 2 menos 1 va a dar 1, más 1, menos con menos me da más x tiene que ser menor a 0. Esto sería 2x más 1 menor a 0. Y si nosotros resolvemos esto, vamos a llegar que x tiene que ser menor a. Ese 1 pasa como negativo. Perdón, pasa menos 1 dividido en 2, o sea, menos 1 medio. Y tenemos acá una condición. ¿Ya? La cual sería, entonces, que si nosotros hacemos nuevamente nuestra tablita, nosotros tenemos que nuestro intervalo va desde el menos 2 al 0, tomando consideración el 0 y sin tomar el menos 2. Entonces, si nosotros subimos esto, uy, me fui. Sería todo lo que está acá abajo. Pero nuestra condición nos dice que x
tiene que ser menor a menos un medio. Y el menos un medio, por ejemplo, debería estar como por acá. Menos un medio. Menos un medio. Y como dice que es menor estricto, no se debe tomar y sería hacia el menos infinito. Para allá. Entonces, nuestra área de interés sería todo lo que está acá. Y por lo tanto, para nuestro segundo caso, por lo tanto, acá X pertenecería a... se me olvidó. Sí, X pertenecería del menos 2 al menos un medio, sin considerarlo. Porque nosotros estamos diciendo acá que no se deben tomar. ¿Ya? Y finalmente tenemos el caso 3. ¿Qué nos dice el caso 3? Que tanto la primera expresión como la segunda se quedan tal cual, son positivos. En ese caso tendríamos, en este caso sería, perdón, x entre el 0 al más infinito. Ahí. Entonces, nuestras expresiones se quedan tal cual. Sería x más 2 menos x menos 1 menor a 0. Entonces, acá sería, este en el positivo con el negativo se me van a ir. Este que está acá, este se me va con ese. Y nos quedaría 2 menos 1 menor a 0. Y fíjense que esto me va a dar 1 menor a 0. Y 1 menor a 0 está malo. No tiene coherencia. Por lo tanto, en este último caso, nuestra solución sería x pertenece a los vacíos. ¿Ya? Entonces, ahora que nosotros vimos los casos, tenemos que juntarlos para obtener el caso final en este caso. El caso final en este caso. El cual sería la unión de tanto la solución del caso 1 más la unión del caso 2 más la unión del caso 3. ¿Ya? Entonces, le voy a poner que la solución, no sé, que la solución final va a ser igual a el caso 1 unido con el caso 2 y eh, unido con el caso 3. ¿Ya? Esa va a ser interceptada también con las restricciones, que no se nos olviden. ¿Ya? Esa va a ser nuestra solución final del ejercicio. Entonces, nosotros concluimos que en el caso 1, como era una verdad, el x tenía que estar dentro del menos infinito hacia el del menos infinito al menos 2. ¿Ya? Entonces sería menos infinito al menos 2, que si no me acuerdo se consideraba, unido con la solución del caso 2, que es acá, del menos 2 al menos un medio. Este ya lo tomo y este dijimos que tampoco lo tomamos, unido con nuestra solución del caso 3, el cual es vacío, intersectado con nuestra restricción que era acá, que x es distinto de menos 3 y x es distinto de 2. Entonces, intersectado con el menos 3 y el 2. ¿Sí? Todavía no me equivoqué. Menos 3 y 2. Ya, está súper. Entonces,
fijémonos que nosotros al juntar esto que están, estos dos, sería como algo así. En nuestra tablita quedaría algo así. Desde, no sé, acá el menos 2, lo tomo, y este se me va para allá, será infinito. Y la otra solución es desde el menos 1/2, que no lo tomo, hacia el 2, que tampoco lo tomo. Entonces, si nosotros hacemos la unión de estas soluciones, vamos a obtener que la respuesta final de esta parte es todo esto que está acá. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos... Voy a echar esto abajo. Al juntar estas dos, vamos a obtener que el x iría desde el menos infinito hasta el menos 1/2, sin considerar el 1/2. Y los conjuntos vacíos, por lo general, es como un cero, o sea, no te afecta en nada la solución. Ya lo único que nos dice es que en esa parte específica no, no se toma en cuenta. ¿Ya? Ahora bien, ahora nos viene el tema de las restricciones. ¿Ya? ¿Qué nos dice la restricción? Que x no puede tomar ni el valor de menos 3 ni el valor de 2. ¿Qué sucede? Con el valor de 2 específicamente, no nos importa en realidad porque nosotros estamos diciendo que la solución va desde el menos infinito hasta el menos 1/2. ¿Ya? Así que ese simplemente se borra. Pero ¿qué sucede con el menos 3? El menos 3 está dentro del intervalo del menos infinito al menos 1/2. Entonces es importante que nosotros lo saquemos. Así que ahí va a estar el menos 3. Y ahí ya tendríamos finiquitado el ejercicio. Este fue un poquito más largo, pero más que nada era porque era de un certamen anterior. Así que eso, si tienen alguna duda, es ahora, me pueden decir, porque vamos a pasar con el último ejercicio de la ayudantía. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Yo tengo unas. ¿Por qué en el primer caso toma el 2? Ya, ¿por qué en el primer caso se toma el 2? O sea, el menos 2. ¿Se toma el menos 2? Ya. Porque, como tal, en el tema de los... Principalmente porque el ejercicio no es como los primeros que estábamos haciendo, si tú te fijas, si nos vamos acá al primero, por ejemplo, nosotros teníamos las restricciones, que era, no sé, acá la expresión tiene que ser negativa, eh, el punto crítico diferente, qué sé yo. Acá lo que estamos haciendo en realidad es tomar cómo se mueve el X y en base a cómo se mueve el X, qué signo va a tomar mi expresión. ¿Ya? Entonces, en esta parte es como si voy de un punto A a un punto B, tengo que considerar tanto el punto A como el punto B como mi solución. Y después, si voy de un punto B a un punto C, el punto B ya no lo considero porque lo hice recién. Lo consideré en el primer caso y en el segundo caso no lo voy a considerar, pero es mi punto de partida. Hasta el C, que el C lo considero. Que fue lo que hice acá. Si tú te fijas, acá yo dije que va del menos infinito al menos 2, que si nosotros lo vemos en la tabla, por ejemplo, sería el menos 2, que lo incluyo para el infinito. Para allá, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede con el caso 2? Yo voy del 0, o sea, voy del menos 2 al 0, pero como ya consideré el 2 en mi primer intervalo, ahora simplemente no lo voy a considerar. Entonces, sería aquí, por ejemplo. Yo tomo el 0, pero el 2 no lo tomo. Y de igual forma con el tercer caso, que es del 0 al infinito. Entonces, como ya consideré el 0 en mi segundo caso,
no es necesario considerarlo en mi tercer caso. Entonces, sería como un circuito un poquito más grande, pero no estoy considerando el 0, y de acá se me iría al más infinito. No sé si se entiende, no sé si lograste entender por qué. Sí, ¿Sí? gracias. Ya, súper. Sí, es más que nada por eso, porque en los primeros ejercicios estamos considerando como tal los signos de la inecuación. Acá solamente estamos considerando los signos de una parte de la inecuación, que son los que finalmente nos van a denominar los casos diferentes que vamos a tomar. Ya, ¿alguna otra duda? Antes de ir con el último ejercicio. No. Ya. El último ejercicio es el número 5 de la guía que está subida, que nos dice, les voy a leer el contexto y después anotamos la información, ¿ya? Un estanque de peces se abastece cada primavera con dos especies de peces, los cuales son los salmones, denominados con una S, y las truchas, denominadas con una T. El peso promedio de los peces es 4 libras para los salmones y 3 libras para las truchas. Hay dos tipos de comida, A1 y A2, disponibles en el estanque. El requerimiento diario promedio para un pez de la especie de los salmones es de 2 unidades de A1 y 3 unidades de A2, mientras que para las truchas es 3 unidades de A1 y 1 unidad de A2. Nos dice que si a lo más hay 440 unidades de A1 y 240 unidades de A2 diariamente, ¿cómo debe abastecerse el estanque para que el peso total inicial de los peces sea el máximo? Por lo general en este tipo de ejercicios suelen ser los textos un poquito complicados de entender, pero vayamos desglosándolo entre nosotros. Entonces, el enunciado nos dice, hay dos especies de peces, los cuales serían los salmones y las truchas. ¿Ya? Nos dice que el peso promedio son 4 libras para los salmones y 3 libras para las truchas. Entonces, serían de 3 libras. No, perdón, me equivoqué. Sí, acá es 4 libras. Y acá son 3 libras. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? El requerimiento diario promedio de un pez de la especie de los salmones son 2 unidades de A1 y 3 unidades de A2. Esto quiere decir que de los salmones con una S necesito necesito 2 de A1, 2 de A1 más 3 de A2. Y para las truchas serían 3 de A1 más 1 de A2. Entonces, ahora nos dice que el enunciado nos dice, si a lo más hay 440 unidades de A1 y 240 unidades de A2. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros juntamos los valores de el A1 y los valores del A2, vamos a obtener esto. Así. Por ejemplo, que los dos alimentos de las sardinas, que en este caso sería del A1, más los
3 alimentos de las truchas, me tienen que dar a lo más 440. ¿Qué quiere decir esto de a lo más? Que la expresión tiene que ser menor o igual que 440. ¿Ya? De igual forma, con el alimento, esto era de A1. ¿Ya? De igual forma con el A2. ¿Qué nos dice el A2? Que tenemos 3 alimentos de las sardinas, de la salmón, perdón, más un alimento de las truchas. Y esto tiene que ser igualmente menor o igual que 240. ¿Ya? Ahora bien, la idea del máximo es que nosotros logremos encontrar el peso promedio. O sea, queremos encontrar los valores para obtener los pesos promedios. Y queremos saber de qué forma se pueden obtener los pesos promedios de una manera más eficiente. ¿Ya? Así que nuestro objetivo, lo voy a anotar acá, sería maximizar entonces las 4 libras de los salmones más las 3 libras de las truchas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos llegar a conseguir en este caso. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si nosotros nos fijamos, acá tenemos dos rectas. ¿Ya? Tenemos la recta de A1 y la recta de A2. ¿Ya? ¿Cuál es el universo en el que van a vivir estas cosas? Va a ser el siguiente. Por ejemplo, aquí. Ya. ¿Cuál es el universo de esto? Serían las truchas y los salmones. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Esto es más que nada para que vayamos viendo cómo se comportan las rectas. En este caso, si nosotros tenemos, por ejemplo, la segunda, esta que está acá, si nosotros consideramos esa, vamos a obtener que, te lo voy a tirar más para el ladito, para tener espacio donde escribir. Ahí. Entonces, vamos a tener que 3S más T es menor o igual que 240. Pero específicamente no necesitamos que sea menor o igual, sino que sea igual. 240. Entonces sería mi expresión me quedaría T igual a 240 menos 3S. Les recuerdo que la S es de salmón, ¿ya? Para que no haya confusión de un 5, qué sé yo. Esa es nuestra primera ecuación. Entonces, este sería, por ejemplo, del A2. A2. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos acá a nuestro gráfico, tenemos, si el valor de los salmones es 0, a nosotros nos va a quedar que las truchas van a ser igual a 240, ¿ya? En el primer caso. ¿Por qué? Porque, no sé, el caso 1 de S igual 0. Si S es igual 0, me daría que T es igual a 240. Es solamente eso, ¿ya? Vamos a verlo. Y el caso 2, cuando T es igual a 0, cuando las truchas es igual a 0. Esto me va a dar que 0 va a ser igual a 240 menos 3 salmones, ¿ya? Entonces esto pasa hacia el otro lado como positivo. 3 salmones es igual a 240. Y los salmones son 240 partido en 3, 24 en 3 son 60, si mal no recuerdo. No, es 80. 8, 16, 24, sí. 80. ¿Ya? Entonces ese sería mi otro valor.
240 y el 80 que iría por acá, por ejemplo. Ya. Da lo mismo donde vaya en realidad porque son ubicaciones arbitrarias. Dependiendo de lo que me dé mi otra ecuación, se modificará eventualmente. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener que este gráfico que está acá, ahí por ejemplo, esa recta va a ser la recta de A2. ¿Ya? Ahora, lo otro que tenemos es el de A1, ¿ya? Que nos dice 2S más 3T es igual a 440, que si despejamos igualmente T, vamos a tener que va a ser 3T igual a 440 menos 2S, y T va a ser igual a 440 menos 2S partido en 3. Partido en 3. Entonces, si nosotros, en primer lugar, sería caso 1, el cual sería con S igual 0. Si mi S es igual 0, entonces T va a ser 440 partido en 3. Ya, ese 440, si nosotros hacemos un cálculo rápido, dividido 3 me va a dar 1 sobre 1 es 4, 8, 12, sobran 2, y acá me va a dar 6, 12, 18, 6. Sobran 2, 12, coma, bla, bla. Son 146, por lo tanto va a estar por debajo del 240. Vamos a ponerle, no sé, acá por ejemplo. En este puntito de acá. Ese era el caso 1. Ahora, el caso 2 es si es que... caso 2, si es que el t es igual a 0. Si el t es igual a 0, 0 va a ser igual a 440 menos 2s partido 3. Entonces va a ser, para que esto se haga 0, el 3 da lo mismo, y me va a quedar que 0 va a ser igual a 440 menos 2s. Entonces 2s es igual a 440 y s tomaría el valor de 220. Ese es el valor de 220, pongámoslo acá. 220. Entonces nuestra gráfica quedaría de una forma tal que así. Por ejemplo. Y esta sería la de el A1. Ya. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Sí, y esta se la voy a poner que es del A1. Ya. Ahora bien, ¿qué tengo acá? ¿Qué información me da el gráfico? El gráfico me dice como todos los puntos que puede tomar tanto los salmones como las truchas. ¿Ya? Si mal no recuerdo, hay un teorema que tuvieron que haber visto en clases que son los vértices maximizan los vértices maximizan, en este caso, que estamos hablando de alimento, los suministros, ¿ya? ¿Y cuáles serían estos vértices? Serían, lo voy a poner de un color que se pueda ver mejor, el verde, por ejemplo, sería este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá, y ese punto de acá, ¿ya? Tengo 4 puntos donde posiblemente yo puedo maximizar, en este caso, el suministro de alimentos para lograr los pesos promedio. ¿Ya? Entonces,
vamos a tener el primer caso, por ejemplo, el que está acá. Este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3 y este va a ser el 4. En el caso 1, ¿qué tenemos? Tenemos que el t va a tomar el valor de 440 partido 3 y los salmones van a ser 0. Entonces, la ecuación que nosotros queríamos maximizar, si se acuerdan, es esta que está acá arriba. El de 4 por salmones más 3 por t. Entonces, si yo reemplazo los valores acá, voy a tener con ese 4 va a ser 4 por 0 más 3 por 440 partido en 3. Si nosotros nos damos cuenta, esto se me va a 0, ese se me va con ese, y tendríamos que, que la optimización sería de 440. ¿Ya? Unidades de alimento, da lo mismo. ¿Ya? Pero sería como 440. En el caso 2, el cual sería el 0, 0, t igual 0, s igual 0, tendríamos entonces que 4 por 0 más 3 por 0 igual 0. ¿Ya? Voy a marcarlos para tener acá S. En nuestro caso 3, vamos a tener que el T0 y S es 80. Entonces vamos a tener, ¿dónde estará? Acá, 4 por S. Sería 4 por 80 más 3 por 0, lo cual nos va a dar 4 por 16, 32. Sería 320. Ahí, 320. Y el último caso, el caso 4, va a ser cuando. Hice el caso 4, ¿no? Creo que no desglosé el caso 4. Ya, bueno. Primero, desglosemos el caso 4. Se me olvidó hacer esa intersección. Vamos a tirar esto un ratito para acá abajo para trabajar. Entonces, en el caso 4, o sea, el punto de intersección de el alimento A1 y el alimento A2 va a ser, por ejemplo, cuando esta T sea igual a esta T. Vamos a tener entonces que 240 menos 3S es igual a 440 menos 2S partido en 3. ¿Ya? Acá vamos a tener entonces que 240 por 3 es 0, 4, 8, 12, 1, 6, 7, 720. Va a ser 720 menos 3 por 3 es 9, igual a, uy, ahí sí, igual a 440 menos 2S. ¿Ya? Si nosotros este menos 9 lo pasamos al otro lado en positivo y el 440 hacia el otro lado como negativo, vamos a tener que 420 por 40 es 280, si mal no recuerdo. A ver, 440, 280, 8, 12, 1, 4, 5, 6, 7. Sí, estoy súper bien. Sería 280, ya que se pasa restando, igual a 9 menos 2, 7. 7S. En ese caso,
El 7 pasa dividiendo, me va a dar 7, 14, 21, 28, 4, 40 igual S. Entonces, si S es 40, nosotros lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos. Por ejemplo, en la primera, en el de la 2, es 4 por 3, 4, 8, 12, 120. Y 240 menos 120 son 120. Te va a ser igual a 120. Esos van a ser nuestros valores del caso 4. ¿Ya? Entonces, volviendo al caso 4, nosotros te dijimos que iba a ser 120 y ese iba a ser 40. ¿Ya? Entonces va a ser 4 por 40 más 3 por 120. ¿Cuál sería? Eh, 4 por 4 son 16, serían 160, más 12 por 3 son 36, 360. Y esto nos va a dar 460 y 520. Ya. Y ahora que encontramos los valores que obtenemos en cada intersección, basta solo con comparar cuál es el que nos da el mayor beneficio, entre comillas, para nosotros, el cual sería finalmente el del caso 4, ya que en ese punto obtenemos un mayor beneficio que sería de 520 a comparación del caso 1 que nos da 440, el caso 3 que nos da 320 y ni hablar del caso 2 que nos da 0. Ya, entonces nosotros ahora para finalizar, para argumentar, nosotros nos decía el enunciado cómo debe abastecerse el tanque para que el peso total inicial de los peces sea el máximo. Entonces, nosotros ponemos acá. Yo acostumbrado a poner siempre por lo tanto, así que para todas las respuestas le pongo casi por lo tanto. Por lo tanto, eh, para abastecer, para abastecer, para abastecer el estanque, se debería, bueno, en realidad en la argumentación da un poquito lo mismo, pero es para que puedan irse a acostar a tomar té, no sé. Ya, para concluir, la argumentación básicamente es responder lo que dice la pregunta. Si la pregunta dice cómo se debe abastecer el estanque para que el peso total inicial de los peces sea el máximo, nosotros le ponemos para abastecer el estanque, el peso inicial de tanto, bla, bla, bla. Bueno, ahí cada uno le meterá su cizaña, su chamuyo un poquito, pero básicamente eso es explicar los resultados obtenidos, el cual sería el T igual a 120 y el S igual a 40. No sé si alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio. Por lo general los ejercicios de argumentación, o sea, de textos largos, hay que rescatar harta información y saber usar los teoremas, eh, saber comprender bien qué es la cosa, qué es lo que nos están pidiendo. Así que no sé si alguien tiene alguna duda. No, ninguna. ¿Ninguna? Súper. ¿Nadie más tiene dudas? No, yo tampoco. Ya, qué bueno. Bueno, esa fue la ayudantía de esta noche, de hoy día. Eh,
Espero que les haya servido. Yo lo voy a subir, ojalá hoy día, si no mañana en la mañana, pero para que lo puedan ver. ¿Ya? Si tienen cualquier duda, me pueden hablar, creo que al correo, si ustedes se van al aula, participantes, yo debo aparecer por ahí. ¿Ya? Ustedes buscan Bastián Valenzuela, sale mi correo y si tienen alguna duda respecto a ejercicios, qué sé yo, si tienen alguna duda con algo de la materia, pueden preguntarme, no hay problema, y creo que también el profesor está dispuesto a resolver dudas si es que ustedes le escriben. ¿Ya? Así que, nada, eso. Los libero para que vayan a comer algo o a acostarse. Muchísimas gracias, Bastián. Nos vemos. Chao, gracias. gracias. Hasta luego, que les vaya bien.